Y bien, pues entonces vamos a iniciar. Si ustedes me permiten, les comparto esta diapositiva. Te dice que somos mente y somos cuerpo. La mente está en cada célula de nuestro cuerpo. La mente es movimiento. El cuerpo es la manifestación del movimiento. Decía Bob que todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes en cierta medida. Yo soy ignorante en lo que tú haces. Tal vez tú seas ignorante en lo que yo hago. Digo tal vez, no necesariamente, pero yo soy ignorante en el negocio de los productos alimenticios, soy ignorante en el negocio de la venta de cosméticos, soy ignorante en la renta de cabañas, soy ignorante en la venta de dulces, en la tienda abarrotera. Yo soy ignorante en muchas áreas y todos somos ignorantes en cierta medida. Pero decía Bob Proctor que lo único que no deberíamos de ignorar es cómo funciona tu mente. Y ahora yo te quiero llevar aquí a un ejercicio muy breve y muy claro. Piensa en este momento en un refrigerador. Piensa en un refrigerador. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahí está en la pantalla de tu mente. Piensa en un automóvil. Piensa en un automóvil. Ok. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Seguramente ya está ahí en la pantalla de tu mente. Piensa en un mango. Piensa en un mango. ¿Ya está? ¿Ok? ¿De qué color es? Aún está verde, color verde, digo, sí. ¿Ya está maduro? Un color amarillento, rojizo. ¿Cómo es ese mango? ¿Ya lo tienes? ¿Ok? Piensa en un caballo. ¿Cómo es ese caballo? ¿Es un potrillo? ¿Es un pony? ¿De qué altura es? ¿De qué color? ¿Es café? ¿Es oscuro? ¿Es negro? ¿Sabache? ¿Es blanco como el caballo de Napoleón? ¿Cómo es su pelaje? ¿Ya lo observaste? Ok, es muy fácil detectar todo aquello que nosotros ya tenemos en la pantalla de nuestra mente. Es muy fácil y muy sencillo cuando ya está grabado ahí, en la pantalla de nuestra mente. Pero ahora si yo te dijera, piensa en la mente, ¿en qué piensas? Piensa en la mente, ¿en qué piensas? ¿Quién de ustedes pensó en un cerebro? ¿Ok? La mente no es el cerebro. El cerebro solamente es un órgano físico que forma parte de nuestro sistema. Es decir, está el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, el sistema endocrino, el sistema musculatorio, esquelético. Es decir, tenemos diferentes, pero todos ellos son físicos. La mente, la mente está en cada célula de nuestro cuerpo. La mente lo es todo. Decía Neville Goddard en su libro Sentir el Secreto que nosotros somos conciencia y la conciencia lo es todo. Y en la mente está la conciencia o la subconsciencia, considerando la conciencia como la mente intelectual, la mente inteligente, la mente lógica, la mente masculina, la mente que razona, la mente que tiene la capacidad de aceptar o rechazar. Y tenemos la mente subconsciente, que es la mente emocional, la mente espiritual, la mente que no piensa, actúa, la mente ilógica, la mente femenina, la mente irrazonable. Ni podemos darle una mayor descripción, no entraremos ahorita en ese tema, pero consideremos, somos mente y somos cuerpo, y el cuerpo es la manifestación de la mente y la mente es movimiento. Entonces el cuerpo solamente obedece las órdenes que la mente le da. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender cómo funciona nuestra mente. Podemos ignorar muchas cosas. Podemos ignorar cómo practicar un deporte, podemos ignorar cómo funciona un negocio, podemos ignorar ciertos lugares de otros países, lugares turísticos, pero lo que no deberíamos de ignorar es cómo funciona nuestra mente. Ahora partamos de la siguiente idea. Nosotros somos seres espirituales y fuimos dotados de un intelecto
y estamos experimentando una vida en el cuerpo físico. Insisto, somos seres espirituales y la parte espiritual está en la mente emocional. Somos seres intelectuales y la parte intelectual está en la mente pensante. Y somos un cuerpo físico. Es decir, cuando nosotros dejamos de existir en este mundo físico, lo que muere es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo deja de funcionar, nuestro cuerpo deja de servirle a la mente y nuestro cuerpo es enterrado o es incinerado, pero nuestro espíritu sale de ahí y regresa a la fuente original. ¿Cuál es la fuente original? Vamos a llamarle el universo, vamos a llamarle el cielo, vamos a llamarle el reino de los cielos, como le querramos llamar, pero regresa a su fuente original. Entonces nosotros no somos ni nuestro nombre, no somos nuestra edad, no somos nuestra profesión, no somos nuestro sexo, no somos nuestra condición social, no somos nuestra nacionalidad. Yo no soy el ingeniero, el licenciado, el arquitecto, el médico, el doctor. Yo no soy Alfredo, Miguel, Laura, Carlos, Vianey, Claudio. Yo no soy 53 años, 52, 40, 25, 70. Yo no soy mi edad. Eso solamente es un factor que determina la condición de mi cuerpo. Yo soy más que mi cuerpo. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo vamos a ver más adelante. La importancia de entender que yo no soy mi cuerpo. Yo soy un ser espiritual. Y en la espiritualidad está un ADN que se llama el ADN espiritual. Y vamos a entrar con más profundidad más adelante. Entonces, consideremos lo siguiente. Nosotros tenemos que tener muy claro estas tres partes, que sin la una no funciona la otra ni la otra. Necesitamos tener armonía en las tres. Decía James Allen, no podemos dedicarle toda nuestra vida a lo intelectual porque abandonaríamos lo espiritual y lo físico. Tampoco podemos dedicarle nuestra vida a lo espiritual porque entonces abandonaríamos lo intelectual y lo físico. Mucho menos deberíamos de darle toda nuestra vida a lo físico porque entonces abandonaríamos lo intelectual y lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que requerimos vivir en armonía en las tres áreas de nuestra vida, en lo intelectual, en lo espiritual y en lo físico. ¿Y por qué lo menciono? Voy a poner un ejemplo muy claro. Este es un billete de 500 pesos, bueno, de denominación de 500 pesos aquí en mi país. Esto me equivale más o menos como a $25. Esto fue creado para una finalidad en particular. ¿Cuál fue la finalidad para la que fue creada? Darlo como intercambio de un bien o un servicio. Es decir, cuando yo entrego este billete, alguien me da algo a cambio de él. Me ofrece un bien o un servicio determinado. Pero, ¿qué pasaría si yo este billete lo rompo en tres? ¿Qué pasaría si este billete yo lo rompo en tres? ¿Realmente estaría cumpliendo su objetivo y el fin determinado? No. ¿Qué pasaría si yo solamente tengo esta parte? ¿De qué me serviría esta parte del billete? ¿Podría yo darlo para intercambiar un bien, un producto o un servicio? Lo dudo mucho, pero oyes, pero tengo la otra parte, pues tampoco me sirve. Pero tengo la otra parte, tampoco me sirve. Entonces, ¿qué necesito? Pues yo necesito tener las tres partes para que esta, permíteme, yo requiero tener las tres partes para que ésta cumpla su objetivo y el fin para el cual fue creado. Nosotros somos igual. Si yo trabajo solamente con la parte intelectual y olvido la espiritual y la física, entonces no estamos cumpliendo el objetivo para el cual fuimos creados. Y solamente vivo en lo espiritual, pero olvido la parte intelectual y la parte física,
entonces no estamos cumpliendo el fin para el cual fuimos creados. Y si yo solamente le dedico mi vida a lo físico y dejo a un lado lo espiritual y lo intelectual, no estoy cumpliendo el fin para el cual fui creado. Nosotros requerimos vivir en armonía en las tres áreas de nuestra vida. Si una de ellas falta, entonces está incompleto. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Hay que buscar armonizar en las tres áreas de nuestra vida porque fuimos creados con ese fin determinado. Así que la invitación a que empecemos bajo este entendimiento, a que nosotros somos seres espirituales, fuimos dotados de un intelecto y estamos experimentando una vida en este mundo físico. Y cuando yo digo que hay que trabajar en armonía en las tres áreas de nuestra vida, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a entender cómo funciona nuestra mente para posteriormente dejarnos guiar, es decir, que nuestro cuerpo solamente obedezca a lo que la mente le dice y el cuerpo tome acción para tener resultados deseados. Ahora empecemos. Este programa, o bueno, este masterclass va a basar su comprensión en tres temas fundamentales. En tres temas fundamentales. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Te lo muestro a continuación. Si nosotros no tenemos un entendimiento, veamos que esto está dividido en dos partes. Por un lado, en la parte superior vemos la ignorancia. Por el otro lado, vemos en el lado superior el entendimiento. Si nosotros ignoramos cómo funciona nuestra mente, entonces en la parte intelectual sembramos duda, temor e incertidumbre. Y esto vendrá a ser la semilla que sembremos en el rico jardín de nuestra mente, que se traducirá a nuestra mente emocional y esta se convertirá en miedo. El miedo produce en el cuerpo físico un malestar. Ese malestar se manifiesta a través de la depresión, la ansiedad, las enfermedades. Por eso, vuelvo a repetir lo que nos dijo Bob Proctor, podemos ignorar muchas cosas, pero lo que no debemos de ignorar es cómo funciona nuestra mente. Por el lado opuesto, cuando nosotros estamos teniendo una comprensión, un entendimiento de cómo funciona nuestra mente, esto genera seguridad, confianza y certeza, que a la vez induce en nuestra mente emocional algo que llamamos fe. Vamos a desarrollar más adelante los conceptos, pero ahora solamente quiero que tengan una comprensión general. Nosotros requerimos tener un entendimiento de cómo es que funciona nuestra mente. Si nosotros no entendemos cómo funciona la mente, entonces estaremos viviendo bajo un mundo de ignorancia. Una vez que hemos tenido el entendimiento, generamos la fe y la fe induce en nuestro cuerpo físico bienestar. Y basado en lo que se va a producir, vamos a obtener un resultado. Si vivimos por ignorancia, vamos a tener resultados negativos en nuestra vida. Si vivimos bajo el entendimiento y la comprensión, vamos a tener resultados positivos en nuestra vida. La ignorancia genera miedo, el miedo malestar y el malestar resultados negativos. El entendimiento genera seguridad, confianza, certeza, esta fe, la fe bienestar y el bienestar resultados positivos. Pensemos en este momento en un resultado que estamos teniendo y que no es el deseado. Pensemos en este momento en un resultado de mi cuerpo físico. ¿Tengo el cuerpo físico que yo deseo? Si la respuesta es no, bueno, ese es un buen momento para entender que estamos ignorando cómo funciona nuestro cuerpo físico. Si nosotros estamos metiéndole comida chatarra, si nosotros emocionalmente, ojo, esto también tiene mucho que ver, emocionalmente estamos viviendo en un estado mental de miedo, también produce obesidad. También produce obesidad.
Pero cuando nosotros ya hemos entendido, entonces empezamos a comer de manera saludable, empezamos a tener una dieta, empezamos a tener salud física y con ello hemos entendido y creemos que vamos a tener un cuerpo saludable, por ende vamos a tener un resultado positivo. Podemos ver en las relaciones, lo podemos ver en el desarrollo y en el crecimiento de nuestro negocio, lo podemos ver de diferentes maneras, pero sí es muy importante tener un entendimiento de cómo es que funciona nuestra mente. Así que empecemos. ¿Qué son las facultades intelectuales? Entendamos lo siguiente. Nosotros hemos sido dotados de 5 sentidos físicos. El sentido de la vista, del olfato, del oído, del gusto y del tacto. Estos 5 sentidos son los que nos permiten tener comunicación con el mundo exterior, es decir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que entra a través de nuestra boca, lo que inhalamos, lo que tocamos. Esto nos permite tener un contacto con el mundo físico. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bajo ese entendimiento, cuando yo ya entendí que sí tengo 5 sentidos físicos, puedo entender también que si estos me permiten tener un contacto con el mundo exterior, entonces requiero encontrar qué es lo que me permite vivir con mi mundo interior. Y aquí aparece el primer gran pilar de este programa o de este masterclass que se llama las facultades intelectuales. ¿Qué son las facultades intelectuales? Por el contrario de los 5 sentidos físicos. Si los sentidos físicos nos permiten tener una comunicación o un contacto con el mundo exterior, las facultades intelectuales nos permiten tener una comunicación con el mundo interior. Aquí es muy importante que observemos cuáles son esas facultades intelectuales. Cuando nosotros hemos encontrado, detectado cuáles son esas facultades intelectuales, entonces es nuestra función, es nuestra responsabilidad hacerlas funcionar. Estas son las que nos van a permitir experimentar y tener una vida en comunión con nuestro mundo interior. ¿Cuáles son esas facultades? Primero, la razón. La razón no es otra cosa más que el pensamiento. La voluntad, que no es otra cosa más que el enfoque y la atención. La memoria, la imaginación, la percepción y la intuición. Ahora veamos qué nos dice cada una de ellas. Empecemos por el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, grandes personajes de la historia y hoy en día muchos políticos, muchos empresarios no se ponen de acuerdo en muchas cosas. En lo único que sí se han puesto de acuerdo es en que nos convertimos en todo aquello en lo que pensamos. Esta facultad nos da la capacidad del razonamiento, del pensamiento, el libre albedrío de pensar lo que nosotros querramos pensar. Hay un libro extraordinario que yo recomiendo que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psicólogo que se encontró dentro de los campos de concentración en el Tercer Reich. Si tú recuerdas, la Segunda Guerra Mundial está estigmatizada como el abuso y la violación a los derechos de la humanidad. En este caso, Viktor Frankl fue encerrado en un campo de concentración en Auschwitz. Este hombre escribió, a la postre escribiría este gran libro, El hombre en busca de sentido, y él decía, me quitaron mis posesiones económicas, me quitaron mi familia, me quitaron la profesión que yo estaba ejerciendo, me quitaron mi libertad. Lo único que no me van a poder arrebatar va a ser la capacidad que tengo para pensar. Y él decía, y tiene una frase extraordinaria, que entre el estímulo y la respuesta existe un pequeño espacio.
Y en este pequeño espacio es donde se encuentra nuestra capacidad para elegir lo que queremos pensar. Entonces, cuando surge el estímulo, ahí tenemos una cuestión de milisegundos o segundos para elegir el pensamiento que nosotros queremos tener. Y entonces después viene la respuesta. En este espacio pasan milisegundos, microsegundos para decidir qué voy a pensar. Aquí lo importante es detectar qué es lo que estoy pensando y considerar que ese pensamiento que estoy teniendo va a tener un impacto en la respuesta que yo voy a tomar. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y pasa un individuo en una moto y se me pone enfrente y por poco lo atropello, ahí sucede el estímulo. ¿Cuál es la respuesta que tú adoptas? ¿Cuál es la respuesta que yo adoptaba antes? Lo que hacía primerito era pitarle con el claxon. ¿Quién de ustedes hacía o hace eso? Yo lo hacía, pero hoy que he elevado mi nivel de conciencia, hoy solamente digo, mi hermano, Dios te bendiga, sé más cuidadoso, Dios bendiga tu camino y llegues bien a tu casa. Hoy de verdad que lo hago. Y a lo mejor de repente sale de mi boca un bruto, un güey, pero ya no agredo físicamente. Es decir, caigo en un nivel de conciencia bajo, sí, claro, pero regreso inmediatamente a un nivel de conciencia más elevado. Entonces, cuando sucede el estímulo, tenemos nosotros una capacidad, tenemos un tiempo para decidir qué vamos a pensar. Y si te das cuenta, esta facultad intelectual está en nuestro interior. Es un músculo mental. Así como nosotros tenemos diferentes músculos físicos, a quien le gusta correr, a quien le gusta trotar, seguramente habrá desarrollado fuerza en sus glúteos, en sus muslos, en sus pantorrillas, habrá desarrollado la fuerza física. Habrá gente que le guste ir al gimnasio y hacer pesas, bueno, habrá desarrollado pecho, espalda, bíceps, tríceps. Bueno, estos son músculos físicos que requieren constancia y disciplina para poder desarrollar. Bueno, estas facultades de las que yo te estoy hablando son músculos mentales, pero también requerimos ejercitarlos. Ahora, considera lo siguiente, ¿eh? Pensar no es cualquier cosa. Pensar no es la capacidad mental que todos tenemos. No es eso. Uno es la actividad mental y otra cosa es pensar. Se dice que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos diarios. ¿Cuántos de estos pensamientos son repetitivos? ¿Cuántas veces repetimos un pensamiento? ¿Cuántas veces pienso lo que pensé ayer y lo vengo pensando desde hace algunos días? Y estos pensamientos que estoy teniendo ahorita, seguramente los voy a repetir en la tarde, a mediodía, en la tarde y en la noche, y tal vez mañana y pasado mañana. Eso no es pensar, eso solamente es tener actividad mental. Pensar va más allá. Decía que McFarland, quien fuera el mentor de Bob Proctor, decía, el 2% de las personas piensa, el 3% cree que piensa, el 95% de las personas prefiere morir antes de pensar. Ahora, Alfredo, ¿y cómo me doy cuenta si estoy pensando o no estoy pensando? Cuando nosotros hemos desarrollado la capacidad del pensamiento, dejamos de pensar en el problema y empezamos a enfocarnos en la solución. Bob Proctor decía, nosotros pasamos un gran porcentaje del tiempo pensando en cosas que no tienen sentido. Pasamos mucha parte de nuestro tiempo pensando en cosas que no valen la pena. Decía Einstein que le preguntaban cómo le hacía a él para poder descubrir tantas cosas y decía, bueno, que yo me he dado cuenta que las personas pasan el 95% de su tiempo pensando en el problema y solamente el 5% pensando en la solución. Yo paso el 95% de mi tiempo pensando en la solución.
Solamente el 5% pienso en el problema. Y entonces escucha estos porcentajes que te voy a dar. El 40% de las personas piensan en algo que nunca va a ocurrir. Piensan en algo que nunca va a ocurrir. Es que si fracaso, es que si me traiciona, es que hay cosas en las que nunca van a ocurrir y nos la pasamos pensando en ello. El 30% de nuestros pensamientos lo enfocamos en cosas del pasado y que no podemos cambiar. Entonces imagínate, un 40% pensamos en el tiempo de cosas que no van a ocurrir, un 30% pensamos en cosas del pasado y que no podemos cambiar. El pasado ocurrió, sí ocurrió, claro que ocurrió, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Es que mi papá me abandonó, es que mi papá me corrió, es que mi papá me traicionó, es que mi esposa, es que mi... Ok, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ya ocurrió, ya no puedes hacer nada al respecto. Ya sucedió, punto. Aquí no es lo que sucedió, es cuál es la interpretación que tengo o qué es lo que yo digo de esto que sucedió. Porque el hecho ocurrió, pero eso no lo podemos cambiar y pasamos más del 30% de nuestro tiempo pensando en esas cosas del pasado que no podemos cambiar. El 12% de nuestro tiempo lo pasamos pensando en cosas innecesarias. El 12% lo pasamos pensando en cosas innecesarias. El 10% en problemas de salud. Entonces imagínate, 40 en cosas que nunca van a ocurrir, el 30 en cosas que ocurrieron y que no podemos cambiar, el 12 en cosas innecesarias, el 10 en preocupaciones sin importancia. Ya veamos un 82, 70, sí, 80, 92%. Solo el 8% del tiempo lo pasamos pensando en preocupaciones reales. Y de esas preocupaciones reales, la mitad están bajo nuestro control y la otra mitad no están bajo nuestro control. Ese es el promedio del tiempo que pasamos pensando en cosas en nuestra vida. Más del 98%, según Bob Proctor, Einstein decía que más del 95% lo pasamos pensando en cosas innecesarias. Considera entonces en qué piensas cuando piensas. Esa es una gran pregunta que siempre les hago. Y a lo mejor muchos dirán, ay, otra vez me pregunta lo mismo. Sí, te lo vuelvo a preguntar. ¿En qué piensas cuando piensas? Si tú revisaras lo que estás pensando, te aseguro que no te atreverías a decirlo. Te aseguro que no te atreverías a decirlo. Si tuviésemos la capacidad de detener el pensamiento antes de decirlo o de detener lo que voy a decir cuando lo estoy pensando, nos daríamos cuenta que entonces no vale la pena decirlo. Pensar va más allá de la actividad mental. Y precisamente cuando nosotros hemos logrado ver cómo funciona este músculo mental, entonces podemos desarrollar ese músculo mental. La siguiente facultad intelectual es la voluntad. Con esta facultad, nosotros vamos a poder identificar cómo está nuestro enfoque, nuestra atención, cómo está nuestra concentración, cómo es que nosotros concentramos nuestros pensamientos, nuestra energía hacia algo en particular. Vivimos en un mundo con tanta información, estamos en la era de la información. Muchos le llaman la era de la desinformación y creo que tienen razón al decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque vivimos con tanta información a nuestro alrededor que nos podemos distraer muy fácilmente. Paul Martinelli le llamaba a esto el síndrome del objeto brillante.
Es decir, que cualquier cosa que brillara a nuestro alrededor era suficiente para poder distraernos. ¿Cuánto tiempo realmente tú logras concentrarte en algo en particular? Y es que esto ha enfocado al logro de una meta. Cuando tú tienes muy claro qué es lo que quieres, entonces mantienes todo tu enfoque, toda tu atención y toda tu energía en eso que tú quieres lograr. Y lo podemos ver en la salud, en las relaciones o en la economía. Si tú estás enfocado en mantener una relación saludable, si tú estás atento a todo lo que tu cuerpo te demanda, entonces le vas a dar toda tu atención y toda tu energía. Estás enfocado en mantener una relación extraordinaria con personas importantes de tu vida, entonces no tendríamos por qué desenfocarnos en otras cosas externas para darle la atención a esas personas extraordinarias. Recuerdo mi abuela paterna fue, como los conocemos como nodrizas, que tenía tanta leche en sus pechos que pudo alimentar a más de 8 niños, aparte de sus 4 hijos. Mi abuela le dio tanta atención a quienes no eran sus hijos que descuidó a sus 4 hijos, a sus hijos biológicos. Y entonces ella era una muy buena mamá de leche, pero no era una buena mamá biológica. Descuidó la atención de sus 4 hijos por atender la atención de alguien que no era su hijo. ¿Cómo lo hizo? A través de la leche materna. Y ella no era consciente, lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, tampoco la estoy culpando ni estoy juzgándola, no, estoy poniendo un ejemplo. Y así como ese ejemplo, te aseguro que hay muchísimo. Nosotros decimos que queremos algo y estamos dándole nuestra atención a algo distinto. Yo veo personas que dicen que quieren una meta en un negocio en particular y están atendiendo como 4 o 5 negocios a la par. Alfredo, es que me dijeron que tenemos que tener 7 fuentes de ingreso para encontrar la libertad financiera. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero primero consolida una, establece las bases para que este negocio prospere y entonces todas las demás, como ya habrás conocido la metodología para haber logrado eso que tú querías, todo lo demás vas a replicarlo solamente, pero no te desenfoques con 4 o 5 fuentes cuando no has consolidado una. Es como hay una canción, ¿no? No puedes tener 2 mujeres, besar en 2 bocas y tener 2 amores, algo así. Claro que no es posible. Yo no puedo amar a 2 personas, a 2 mujeres en mi vida. No puedo, o le doy mi atención a una o le doy mi atención a otra. Ahora, hablemos del amor. El amor tampoco tiene límites. No quiere decir que por el hecho de yo amar a una persona no pueda amar a otra, claro, pero es un amor distinto, un amor a padres, amor a hermanos, amor a pareja, amor a hijos, son amores distintos. Pero yo no puedo estar desenfocado en mi atención y en mi energía. Tengo que darle atención y enfoque a algo en particular. Aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes un objetivo el cual deseas lograr? ¿Cuáles metas te estableciste en el 2020, en diciembre del 2022, 31 de diciembre? ¿Cuáles metas te estableciste el 31 de diciembre del 2021, del 2020 y vienes creando desde hace muchos 31 de diciembre y no los logramos? ¿Por qué no los logramos? Porque queremos mucho y no le damos nuestro enfoque y nuestra atención. Alfredo lo que ha hecho, o cuando entendió esta filosofía, cuando me comía mi uva, repetía el mismo objetivo. El mismo objetivo, es decir, las 12 uvas era sobre el mismo objetivo. Y me decían, hijo, ¿ya tienes tu deseo? Cuando estaba chiquito, ya, pide otro deseo. Otro deseo, ya no podía ni comer uvas, pero querían que me las comiera. Pues ya lo que quería mi deseo es ya me las quiero terminar. O mi deseo, ya no quiero que me den uvas. Bueno, y así crecí bajo esa idea, que requería tener muchos deseos, pero no lograr ninguno.
Aquí creo que hay un gran mensaje para todos nosotros. Aquí es importante detectar qué es lo que yo quiero en mi vida. Si yo tengo claro cuál es esa meta, cuál es ese objetivo, entonces voy a darle toda mi atención, voy a darle todo mi enfoque y voy a darle toda mi energía de tal manera que esa meta me sea fiel, de tal manera que esa meta me sea fiel. Las metas las metas requieren toda nuestra fidelidad, requieren todo nuestro tiempo, requieren toda nuestra atención. Las metas son celosas. Ellas no quieren que yo ande coqueteándole a otras metas. La meta es celosa y me dice, hey, ¿vas a estar conmigo o vas a estar con otras? Si vas a estar con otras, olvídate de mí. Yo no quiero nada contigo. Pero si yo le digo y le doy toda mi fidelidad a mi meta, le voy a dar toda mi energía, le voy a dar toda mi atención, le voy a dar todo mi enfoque, todo lo que yo tengo se lo voy a dar a mi meta. Considéralo, la meta es celosa, requiere todo tu enfoque y toda tu atención. La tercera facultad intelectual, la imaginación. Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico tiene un capítulo totalmente dedicado a esta obra. Él dice, la imaginación es la más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa fuerza que el mundo jamás ha utilizado. ¿Qué decía Einstein? La imaginación es más poderosa que el conocimiento. Cuando hemos hablado de que pasamos el 95% de nuestro tiempo pensando en el problema, ahí no imaginamos. Cuando pasamos el 5% de nuestro tiempo pensando en la solución, ahí al pensar en la solución, estamos creando posibilidades desde la imaginación. Entonces, imagina si le dedicaras el 95% de tu tiempo a la solución y no al problema, ¿cómo estarías desarrollando este músculo mental de la imaginación? Yo te decía hace unos minutos, imagina o piensa, cuando te dije piensa, estabas imaginando, ¿estás de acuerdo conmigo? Piensa en un refrigerador, piensa en un auto, piensa en un caballo, piensa, y tu mente lo que hacía era imaginar, accedía a ese archivo en donde están almacenadas todas esas imágenes y extraía algo. Entonces, ¿por qué pensamos más en el problema que en la solución? Y cuando pensamos en el problema, es lo que les decía, el 40% del tiempo pensamos en cosas que nunca van a ocurrir. Y estamos creando imágenes y estamos creando ideas sobre algo que nunca va a ocurrir. Nos estamos imaginando lo peor. El 30% de cosas que ya pasaron y que no podemos cambiar. Es que no escuchaste cómo me contestó ayer, Alfredo. Ya pasó, ya suéltalo. Es que tú no viste lo que me hizo. Ya pasó, suéltalo. El 30% pensamos en cosas que ya pasaron. Ahí llevamos un 70%. El 12% lo pasamos pensando incluso en problemas de salud. Es que si me enfermo, es que tengo gripa y puede ser COVID. ¡Ey! Deja de pensar en eso. Estás pensando en el problema. Empieza a pensar en la solución. Excelente. Tengo gripa, mi cuerpo está accionando y está desechando todo lo que no le funciona y lo va a hacer a través del estornudo. Bienvenido, gracias estornudo. Ven a mí, saca todo lo que no funciona dentro de mi cuerpo.
O pienso en la solución, ¿ok? ¿Qué puedo tomar para que se me quite? Me han recomendado un vaso de limón, lo voy a hacer. Me han recomendado tomar cítricos, lo voy a hacer. Pienso en la solución, dejo de pensar en el problema. El 10% de nuestro tiempo pensamos en cosas sin importancia. Solo el 8% del tiempo pensamos en cosas que sí podemos resolver. Pero ¿qué crees? De ese 8%, la mitad está bajo nuestro control. La otra mitad no está bajo nuestro control. Entonces, ojo, ¿en qué pensamos? ¿En qué estamos imaginando? ¿Cosas que queremos o cosas que no queremos? La imaginación es, yo le llamo así, el ojo de Dios. Yo sigo pensando que la imaginación es el ojo de Dios y a través de la imaginación se manifiesta la intuición, que vamos a hablar un momento más de él. Cuando yo imagino, cuando me llega a mí la intuición, imagino la posibilidad y empiezo a crearlo y no me cuestiono, ay, ¿será que funciona? ¿Será que no? Y si no funciona, y si no sirve, deja de pensar en el problema. Deja de pensar en el problema. Deja de pensar en algo que ni siquiera has intentado y ni siquiera ha ocurrido. Es que si me contesta y me dice que no, ¿ya le hablaste? No. Entonces, ¿por qué dices que va a decir que no? Es que ya la conozco. ¿Ya le hablaste? No. Entonces, háblale. Y hasta que escuches que te diga no, entonces ya puedes dar por un hecho que te dijo que no. Pero no supongas algo que ni siquiera ha sucedido. ¿Cuántos de nosotros nos estamos deteniendo en hacer algo porque pensamos por adelantado en algo que no ha ocurrido? Cuando nosotros logramos desarrollar esta capacidad del pensamiento y pensar en el resultado deseado, y cuando desarrollamos estas facultades intelectuales e imaginamos el logro del objetivo, y me imagino cerrando el trato, y me imagino en esa relación extraordinaria, y me imagino en ese cuerpo saludable, y me imagino en la creación de mi nuevo negocio, y me imagino cortando el listón de apertura de mi negocio, y entonces empiezo a crear desde la imaginación, es muy probable que yo logre mis objetivos. Amigos, observen a su alrededor. Voltea, por favor, a tu alrededor. Todo lo que tú ves a tu lado, todo, absolutamente todo, el libro, la libreta, el respaldo para mi libro, el portacelular, el celular, mi botella de agua, mis libros, mi mochila, mi vision board, la televisión, el ventilador, la luz, el sillón, todo, 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 todo fue creado a través de la imaginación. Todo fue creado a través de la imaginación. La imaginación, como las otras, son igual de importantes, pero es uno de los músculos que más deberíamos de desarrollar. Hoy yo veo en los gimnasios gente que fortalece mucho la parte superior. Están olvidando la parte inferior, porque la parte inferior es la que va a cargar todo lo superior. Yo platicaba y les digo, a mí me encanta correr, me gusta más correr. Eso es lo que más me gusta, correr. Sí me gusta ir al gimnasio, sí. No soy un hombre corpulento, con brazos así de este tamaño. No, no, no. No es una prioridad para mí. No, no digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal. Para mí es más importante correr. Esa es mi prioridad y me enfoco en una solución a un gran problema que tuve. Un gran problema que tuve fue que durante años, muchos años fumé. Sé que lastimé mis pulmones, lo sé, lo tengo perfectamente claro, pero también sé que no me voy a estar enfocando en el problema, que voy a buscar la solución. Y con la solución, hoy precisamente 27 de mayo, porque hoy es cumpleaños de mi hijo y tengo muy presente ese día, hoy cumplo 6 años desde el 17 que no fumo un cigarro. Entonces, ojo, hay que enfocarnos en la solución, no en el problema. Y con la imaginación vamos a estar creando la posibilidad de logro en el objetivo cumplido, no en el problema. Deja de utilizar este músculo mental para observar el problema. Trabaja en la solución. El cuarto músculo mental, facultad creativa, es la memoria.
La memoria es la capacidad que tenemos nosotros para acceder a información del pasado, pero también podemos utilizar esta herramienta para traer información del futuro, y ahorita voy a hablar de esta segunda parte. Cuando digo pensar en el pasado, tristemente muchos utilizamos esta facultad en lo negativo. Recordamos lo malo que nos pasó. Recordamos solamente lo malo que nos pasó. Aquí la invitación es a que recuerdes todo lo bueno que te ha ocurrido. Todo lo bueno. Vas a iniciar un negocio, recuerda un caso de éxito que hayas tenido en tu vida y replícalo, replícalo. Replica, observa cuál era la conciencia, cuál era la creencia, cuáles eran los valores y principios que tenías en ese momento que lograste el éxito, y replícalo. Utiliza este músculo mental para ir al pasado y traer ese modelo de caso de éxito y poderlo replicar en el presente. No vayas al pasado para recordar lo malo que te ocurrió, porque ahí no vas a lograr absolutamente más que enfocarte en el problema. Empieza a trabajar en el pasado para traer eso que te funcionó y aplicarlo en el presente. ¿Y cómo accedo a la memoria del futuro? Bueno, este es algo tal vez irónico, pero va muy de la mano con la imaginación. Yo puedo acceder al futuro para recordar algo y traerlo al presente. ¿Cómo lo hago? Yo le digo a mis alumnos del programa Creando Conciencia: ¿qué quieres? ¿Quieres una casa? Ve a ver una casa como la que tú quieres. Ve a verla. Yo tengo un negocio inmobiliario y te lo puedo asegurar. A ninguna persona le hemos cobrado por ir a mostrarle una casa. A ninguna. Al contrario, nos encanta que nos contacten para ver una casa. ¿Ok? Ve a ver la casa. ¿Quieres un carro? Ve a ver el carro. ¿Quieres irte de viaje? Pide a una agencia que te muestre las opciones para ir al lugar. Una vez que visualices, plásmalos en tu mente. Manténlo ahí en el almacén, en el archivo, en donde están esas imágenes, y visualízate en ese lugar. Visualízate en esa casa, en ese carro, en esas vacaciones. Visualízate con ese equipo tan extraordinario que estás desarrollando dentro de tu modelo de negocio. Recuerda cómo te verías o cómo te vas a ver cuando tengas ese equipo de trabajo. Quinto facultad intelectual, quinto músculo mental, la percepción. Si yo te muestro este libro, ¿qué estás viendo tú aquí? Estás viendo un libro que se llama Todo es Perfecto, ¿verdad? Pero si te dijera que yo no estoy viendo lo mismo que tú, ¿me creerías? ¿Estás de acuerdo en que tú y yo estamos viendo dos cosas distintas? Yo estaba viendo esto, tú estabas viendo esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El mundo no es como es como tú y yo elegimos verlo. Cada quien ve las cosas de manera muy distinta. Tú ves algo que yo veo distinto. Yo veo algo que seguramente tú también lo ves distinto. Todos tenemos, todos tenemos un punto de vista distinto. Pero entonces, ¿para qué me sirve este músculo mental si de cualquier manera yo estoy viendo lo que yo quiero ver? Ok, cuando tú ves lo que tú quieres ver, que en este caso tú viste esta parte, cuando tú ves esto que quieres ver, quiero que entiendas que esto tiene su otro lado. Esto que estás viendo que es malo, metafóricamente hablando, o lo estamos ejemplificando, cuando tú veas que esto que estás viendo es malo, considera que tiene un opuesto y que el opuesto puede ser algo bueno. Entonces, cuando veas que las cosas no te funcionan, empieza a ver cómo sí te pueden funcionar. Cuando creas que lo que quieres hacer no es posible, empieza a ver la nueva posibilidad. Cuando creas que la gente te ha traicionado, observa que hay gente que también es muy confiable. Cuando veas que tu negocio no está prosperando, piensa cómo sí lo puedo hacer prosperar. Y recuerda, en esto es importante dejarnos guiar, porque lo que tú estás viendo
no necesariamente es lo que la otra persona está viendo. Y si estás trabajando con una persona que tiene un campo de visión más amplio, que puede ver más cosas que lo que tú simplemente ves, esa persona te puede apoyar a que veas todo aquello que tú no alcanzas a ver. Date cuenta que la otra persona todo lo que alcanza a observar. Date cuenta de que tú solamente puedes ver este pequeño espacio y este margen. Observa. Y alguien más puede ver algo que tú no estás observando. Esa es la percepción. Date la oportunidad de que cuando veas que algo no funciona, puedes ver el otro lado de algo que sí funciona. Ese es el músculo mental de la percepción. Todo puede ser visto desde diferentes puntos de vista. El mundo no es como es, solo es como tú eliges verlo. Y dijo Mahatma Gandhi, quise ver un mundo distinto. Voy a poner nuevamente este ejemplo. Quise ver un mundo distinto. Vi que el mundo no cambiaba. Cambié mi manera de ver el mundo y lo que yo veía cambió. Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Entonces, el mundo no ha cambiado. Lo que has cambiado ha sido tú. Las cosas no han cambiado. Lo que cambió fue la forma en cómo tú veías las cosas. Cuando tú crees que estás mal, aguas, porque pudieras estar peor. Cuando tú creas que estás bien, aguas, puedes estar mejor. Alfredo, es que estoy muy bien, puedes estar mejor. Alfredo, estoy mal. No le des fuerza a eso porque vas a estar peor. Alfredo, estoy muy bien, dale más fuerza para que estés mejor. Pero empieza a ver el mundo no como tú lo ves, sino como deseas verlo. ¿Cómo lo quieres ver? Usa la imaginación, usa el pensamiento, usa la voluntad, usa la memoria, usa la imaginación y empieza a ver cosas distintas. Y el último, la última facultad intelectual, que es la intuición. La intuición me encanta la descripción de la intuición que hace Wayne Dyer. Wayne Dyer tiene un documental hermoso, lo puedes ver en YouTube, te lo recomiendo, se llama El Cambio. El Cambio de Wayne Dyer. Es un documental hermoso. Él decía, oración es cuando yo hablo con Dios. Intuición es cuando Dios se comunica conmigo. Entonces, ojo, ¿qué es lo que yo le pido para que Él me pueda escuchar y entonces me pueda dar? ¿Soy claro en lo que le pido? ¿Soy claro en lo que le pido? ¿O solamente le estoy pidiendo de manera dispersa a ver cuál? A ver, decimos en México, igual es chicle y pega. No, no se trata de a ver si es chicle y pega. Es ser certeros en lo que le voy a pedir. ¿Qué tal y tu hijo se te acerca y te dice, papi, quiero un balón de las Chivas del número 5 que sea rojo y que tenga unos puntitos azules? Es más, mira, aquí está la foto, este es el balón que quiero. Ah, a que te diga, pa, tráeme un balón de fútbol. Pues le vas a llevar el que tú quieras, pero si él es específico y te dice, mira, quiero este balón, exactamente este balón, entonces tú como padre tienes claro qué es lo que él quiere y vas y se lo compras. Pero si no tiene claro qué es lo que quiere, pues entonces tú le vas a dar lo que tú creas que le vas a, lo que le puedas dar o lo que crees que él quiere. Bueno, el Padre, el universo, la fuente universal, el almacén infinito de posibilidades, como tú le quieras llamar, él requiere claridad también en lo que yo le estoy pidiendo. Porque cuando oro y le pido a través de una declaración, él me escucha y como estoy vibrando en una emoción, en una energía similar a eso que quiero lograr, entonces atraigo lo que quiero, atraigo lo que soy. Yo soy esa emoción, yo soy ese pensamiento, yo soy ese emprendimiento,
Yo soy esa gran relación. Yo soy ese cuerpo saludable. Yo soy ese padre extraordinario. Yo soy ese esposo extraordinario. Yo soy ese empresario chingón. Perdón por la palabra, se me salió. Yo soy ese empresario, ese emprendedor exitoso. Yo soy, yo soy, yo soy. Ojo, ojo, la intuición es cuando Él nos está, gracias, es cuando Él nos está guiando. Y lo vamos a ver cuando entremos en el proceso creativo.